¿cuántos estamos listos para poder compartir ahora? No se vaya a enojar, pues desde ya lo predispongo. Sonríale al que está a su lado, dígale, hoy no se vale enojarse. No vaya a salir enojado, oiga. ¿Está conmigo? Mire, Jesucristo nos enseñó que somos la sal de la tierra. Dígale al que está a su lado, usted es la sal y usted es la luz. ¿Sí o no? Pero vamos, ayúdeme, dígale al que está a su lado, usted es la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador, que nosotros somos la sal. Dígale al que está a su lado, usted es sal. ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Qué hace la sal cuando usted la pone en una comida? Diga conmigo, yo doy sabor a donde yo estoy. Dígale al que está a su lado, yo doy sabor a donde yo estoy. Ahorita que algunos de ustedes nos vamos a ir allá para Ocean City, para Virginia Beach. ¿Cuántos van a ir a Virginia Beach a darse un chapuzón? Y usted se escoge su mejor atuendo. Usted se escoge su mejor atuendo. Entonces se va para allá, para Virginia Beach. Y cuando usted entra al agua, al mar, esa sal que está dentro afecta su cuerpo físicamente. Es muy saludable ir a la playa y bañarse con el agua de mar, porque el agua de mar tiene minerales que son nutritivos al cuerpo. Entonces cuando usted va, usted está tratándose su piel. Dígale que está a su lado, me voy a ir a tratar la piel a la playa. ¿Cuánto va a ir a la playa? Entonces, ahora, el problema es que si usted lleva una herida, por ejemplo, si alguien va con una herida en su pierna, en su mano, y usted mete ese dedo herido, lastimado en la sal, ¿le va a arder o no? ¿Verdad que va a arder? Usted va a decir, ay, 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 ¿sí o no? Pero eso va a colaborar para que esa herida se sane aceleradamente. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ya ves, el pastor nos está queriendo dar cuenta para regañarnos. No, entonces dígale que está a su lado, yo soy la sal de la tierra. Entonces, tenemos que ser sal y tenemos que ser luz en un mundo de tiniebla, en un mundo donde hay una crisis existencial. Gente que vive con vacíos existenciales y buscan llenar esos vacíos existenciales a través de satisfacerse con ciertas cosas. Mucha gente busca, como yo cuando estaba en el mundo, cuando su servidor estaba en el mundo, yo busqué llenarse vacíos existenciales con cosas, con bebidas, con comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que nada lo que el mundo me ofrecía podía llenar lo que Cristo hacía en mi vida. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros podemos ser gente plena, gente llena de vida, gente llena de salud y gente llena de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, yo soy sal. Dígale que está a su lado, yo soy sal. Dígale que está a su lado, yo soy sal. Dígaselo otra vez, dígale, yo soy sal. Hijo, quítamele para que no se me apague esa cosa, que no se me vaya, que no se me duerma. Entonces, mire, la palabra dice en Lucas capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 35, que el Señor andaba por todas las ciudades en su tiempo, haciendo milagros y haciéndole el bien a mucha gente. Diga conmigo, Jesús caminaba haciendo milagros y Jesús caminaba haciendo el bien. Mire, ¿cuántos conocemos de Jesús? Entonces sabemos que Jesús era un hombre que a donde sea que iba bendecía a la gente. Y cuando el Señor Jesús llegó a un cierto lugar y experimentó que lo seguían multitudes. Y dice la palabra que el Señor tuvo compasión de las multitudes. Diga conmigo, compasión. El Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes porque las miró. Diga conmigo, las miró. Dice que las miró desamparadas y dispersas como que no tenían pastor. ¿Está conmigo? Diga conmigo, desamparadas y dispersas.
Eso es lo que vemos en la sociedad del día de hoy. Hoy vemos una sociedad desamparada y dispersa. Por ejemplo, yo veo muchos estados en el Facebook, muchos estados así como enojadas las personas, como quien dice, y si así son los amigos, ¿para qué quiero amigos? Y aquí nadie te llama cuando necesitas, solo te llaman cuando necesitan de ti, ¿sí o no? ¿Cuántos se han decepcionado de sus amistades? Porque usted espera algo de aquellas personas que dicen ser sus amigos. ¿Está conmigo? ¿Cuántos han esperado algo de un amigo y ese amigo los ha decepcionado? ¿Cuántos ha esperado algo? Es más, hasta de su propio esposo y su esposo lo termina decepcionando. Entonces hoy en día nos llevamos decepciones porque nos sentimos abandonados por personas de las cuales nosotros estamos esperando mucho. ¿A alguien le ha pasado eso? Que usted de repente espera un agradecimiento de alguien y no se lo da. O usted espera una lealtad de alguien y no se la da. Entonces la palabra dice que que el Señor Jesús miró a la gente como que estaba desamparada. Diga conmigo, desamparo. Desamparo es, en la traducción original griega, es abandono. Diga conmigo, abandono. Alguien que está abandonado, alguien que está olvidado, alguien que está descuidado. Y esa es la condición que a Jesucristo lo hizo tener compasión de la gente. Y esa es la condición que nosotros tenemos que ver en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está desamparada. ¿Cómo dijo Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz del Calvario? Él dijo, ¿cómo dijo el Señor? Padre, ¿por qué me has? Dígalo otra vez, Padre, ¿por qué me has? Entonces, Cristo se sintió desamparado por su Padre. ¿Qué es lo que sucede en nuestra sociedad de hoy? Nuestra sociedad se ha apartado de Dios. Familias se han apartado de Dios. Y esa protección de Dios no está sobre ellos. Esa bendición de Dios no está sobre ellos. ¿A cuánto les duele eso? Que en una familia no esté reinando Cristo en su vida. Que en los vecinos que usted tiene en la siguiente puerta el Señor no esté con ellos. Entonces Jesucristo tuvo compasión cuando la gente había perdido la presencia de Dios. Ese momento que Cristo está en la cruz y se siente abandonado por Dios, ese es el único momento que lo vemos a Jesucristo preguntar algo. No lo vemos cuando los romanos lo latigaron, no lo vemos cuando Pedro lo negó, no lo vemos en esa condición cuando Judas lo traicionó. Ese es el único momento que lo vemos al Señor preguntando, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque para Cristo no tener la presencia de Dios era lo más bajo y lo peor que le podía suceder. Así tiene que ser para nosotros, que usted no sienta la presencia, que usted no tenga la presencia de Dios, sea lo peor que a usted le pueda suceder. ¿Será que es lindo vivir sin la presencia del Señor? Diga conmigo, es horrible. Pero vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a vivir sin Dios. Una sociedad que se ha olvidado de Dios, que se ha apartado de Dios y que no toma en cuenta a Dios para nada. Eso, y cuando Dios no está ahí, tenemos a una sociedad que es presa fácil del enemigo, que es presa fácil de las tinieblas. Y Dios lo llamó a usted, Dios lo escogió a usted. Dígale que está a su lado, Dios lo llamó a usted y Dios lo escogió a usted para que usted lo bendiga con una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor vio a la gente como que estaba, diga conmigo, desamparada. La gente estaba desamparada, como ovejas que no tenían pastor. Número 2, dice que estaban, ¿cómo dice que estaban? Hello, diga conmigo, dispersas. Dispersados es una palabra que en el original es diacorpizo, que significa aventado. Es como cuando un sembrador va a sembrar maíz y avienta el maíz, lo riega el maíz, significando que es una sociedad desintegrada en su ser. Hoy vemos mucha desintegridad en las personas. ¿Está conmigo? Lo contrario de desintegridad es integridad, personas íntegras. Dígale al que está a su lado, tenemos que ser íntegros. Vamos, ayúdeme, dígale al que está a su lado, usted tiene que ser íntegro.
Jesucristo le dijo a Pedro, mire, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga bien, el Señor ora por Pedro y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, diga conmigo, zarandear, como a trigo, para desintegrarlo en su ser, para destruirlo, para hacerlo pedazos. Entonces Jesucristo vio las sociedades de esa magnitud, dijo: ellos están dispersos, Dios no está con ellos. Es más, yo vine a ellos y ellos me han rechazado. Ellos me colgaron en la cruz del Calvario. Yo vine a ellos, Juan capítulo 1 versículo 16 dice: a los suyos vino y los suyos le rechazaron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, aquellos a los cuales el Señor había venido lo rechazaron totalmente. Dígale que está a su lado: no rechace a Cristo en su vida, porque tener a Cristo es la más grande decisión que tú puedes tomar en tu vida. Entonces, la gente rechazó a Cristo. La gente hizo a un lado a Cristo y no tomó en cuenta a Cristo. Por eso la palabra dice que estaban, diga conmigo, dispersos y que estaban desamparados. Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú pasas bajo ese manto de protección divino. Dios envía ángeles sobre ti. Dios te guarda tu entrar, tu salir, como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, que si obedecieres como está escrito, serás bendito en tu entrar y tu salir, y Dios te guardará en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: Dios guarda mi vida, mi salud y mis finanzas. ¿Está conmigo? Entonces vivimos en tiempos de crisis. Crisis porque el problema no es la crisis de la pobreza, el problema es la crisis de la desintegridad. Hoy vivimos en medio de una sociedad muy desintegrada en su ser. Gente que no reconoce qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy le llamamos bueno a lo malo y a lo malo le llamamos bueno. Para algunos venir a la iglesia es muy malo y te aconseja que no vayas a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado: estar en la casa del Señor es muy bueno. Yo hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, fui a caminar a la montaña y me di cuenta que la montaña es hermosa, es bella, y estaba caminando y miré los conejitos brincar. De repente apareció un conejito brincando, mira qué conejito más, y me sacó una sonrisa, ¿sí o no? Un lugar hermoso. Luego miré un venado, porque especialmente los venados después de las lluvias salen a disfrutar, salen a pasear en el monte. Sí me doy a entender. Y después de que miré un conejo, miré un venado, después a mi perrito que se puso a seguir al venado y yo luego siguiendo al perrito para que no siguiera al venado. El venado es así y el perrito es así. Y cuando lo iba a alcanzar, ese tipo me sacó la lengua y yo terminé de corbata. Entonces, pero me di cuenta que había sido una mañana hermosa. Y aparte me dolía el pie. Iba corriendo y cojeando, pero tenía que correr. Pero era una mañana hermosa. Dije yo: Señor, gracias por esta mañana tan hermosa, tan linda y tan gloriosa que me has regalado. ¿Está conmigo? Le pregunto: ¿será que hay lugar mejor que la casa del Señor? Yo quiero invitarlo que en este día miremos la casa de Dios y este momento como un tiempo especial. Dígale al que está a su lado: usted está en el mejor lugar que no existe sobre el planeta. Pero dígale, hombre, dígale, papacito, estás en el mejor lugar. Esto no se compara a la soleada que te vas a ir a pegar a la playa. Dígale conmigo: estar en la casa del Señor para mí es incomparable. Para mí es lo mejor que me puede suceder, estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: para mí estar en la casa de Dios es lo mejor que me puede suceder. Usted no puede estar en mejor lugar. Este es el mejor lugar, porque aquí en este lugar su vida va a ser transformada. Su vida, usted se va a llevar una palabra en este día que va a cambiar los acontecimientos de su mañana, de su futuro, que va a cambiar situaciones difíciles que usted está viviendo hoy. Este día usted va a estar lleno de fe. La fe se le va a activar. Dígale que está a su lado: hoy se le va a activar fe en su corazón y en su mente y en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy yo te quiero compartir un tema muy importante
Porque necesitamos aprender a ser buenos cristianos. Cristiano no nace, se hace. Y para caminar de una manera ejemplar cristiana, necesitamos ser enseñados y necesitamos aprender. Dígale al que está a su lado, a ser buen cristiano se aprende. Porque el mundo está lleno de muy malos cristianos que dan muy mal ejemplo y muy mal testimonio de la vida de fe. Y por esa razón mucha gente no quiere buscar de Dios. Porque ven el mal ejemplo de otros. No, para ser cristiano, dice, prefiero no ser. Yo prefiero, para ser cristiano como esa persona, prefiero no ser. ¿Usted ha escuchado eso? Mejor aquí en mi casita me la tiro suave. ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo? Pero ¿por qué sucede eso? Porque a veces estamos dando un mal ejemplo. Pero la palabra tiene que venir para direccionar nuestras vidas, para que podamos ser de buen ejemplo a nuestra sociedad. Dígale que está a su lado, usted y yo tenemos que dar un buen ejemplo cristiano. Entonces estamos aquí para aprender a ser buenos cristianos, verdaderos cristianos. Dígale que está a su lado, verdaderos cristianos. Claro que es posible, porque el Señor le va a ayudar. Usted no está solo. Usted va a aprender a ser un verdadero cristiano si usted obedece la palabra. Usted sabe que Jesucristo obedeció la palabra en los detalles más complicados como en lo más sencillo. El problema es que nosotros no queremos obedecer la palabra en lo sencillo, y mucho menos obedeceremos a Dios con sus demandas complicadas. Hello. Zacarías capítulo 9 dice la palabra que el Señor iba a entrar a Jerusalén. En su entrada triunfal fue profetizado por el profeta Zacarías a través de una palabra que recibió de Dios. Y el profeta Zacarías dijo esto, que entraría a Jerusalén en un pollino. O sea, en un burrito pues. El Señor no podía escoger que él iba a entrar en un caballo alazán lucero, como dice la canción. El Señor no podía escoger un caballo de raza, de pura sangre, porque ya había sido estipulado en la palabra que él tenía que entrar a Jerusalén en un burrito. Diga conmigo, burrito. Entonces el Señor, en Lucas capítulo 19, la palabra dice que el Señor vino y envió a sus discípulos a buscar un burrito. Diga conmigo, un burrito. Lo que significa que Jesús se estaba sometiendo a la palabra, aún en aquellos detalles que parecen no marcar la diferencia, pero el Señor se sometió a lo más sencillo. A lo más sencillo. O sea, y tal vez a lo más denigrante, porque me imagino que el Señor ha de haber querido algún caballo de ojos de pura sangre, grandote así. Algún carruaje, ¿sí o no? En un carruaje romano ahí con unos 6 caballos. ¿Sí me doy a entender? Poderoso ahí. Pero no, la palabra le dijo, el Señor le dijo a Jesús, mira, vas a tomar un burrito. Diga conmigo, un burrito. Y como el colmo de los colmos, un burrito, imagínese usted. Usted sabe que ese burrito que el Señor montó, dice la palabra que ese burrito no había sido domado por hombre. Dígale que está a su lado, el burrito que Jesús montó no había sido domado por hombre. No lo habían tocado. No habían puesto una albarda en el lomo del burrito. ¿Alguien ha visto a un domador de burritos cómo lo doma? Yo he visto domadores de burritos, y a ese burrito para montarlo la primera vez lo amarran de aquí, lo amarran de la patita, lo amarran de la colita, le ponen como pueden, y el domador con miedo, temblando, se monta porque sabe que lo puede matar. ¿Sí o no? Entonces al Señor, dos discípulos le trajeron el burrito, pero para traerle el burrito al Señor, como era tan chúcaro, tuvieron que traer, Mateo dice que tuvieron que traer a mamá burra, a la mamá del burrito joven, porque era un burrito joven, un pollino joven. Entonces para los discípulos, para poder traer el burrito, trajeron a mamá burra, y el burrito iba siguiendo a la mamá burra y llega donde Jesús. Y cuando Jesús lo ve, los discípulos se quitan sus túnicas y se la ponen al burrito como pudieron, y vino el Señor y se montó en él. El burrito no brincó, el burrito no pataleó, el burrito no rebuznó, porque la presencia del Señor lo gobierna todo, lo domina todo. Señores, eso es lo que necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita a Cristo. Dígale que está a su lado, necesitamos a Cristo. Cristo es el Señor, el Rey de gloria. Y aún el Señor obedeció la palabra en lo más sencillo.
No, pero nosotros es que ya la ley ya pasó, decimos muchas veces, para no obedecer. Es que el diezmo es del Viejo Testamento. Es que esto ya no se puede hacer en el día de hoy porque ya hoy no es el Viejo Testamento y hoy es el Nuevo. Oiga bien cómo está la gente de perdida hoy, la religión. Pero dígale al que está a su lado, hay que aprender a ser buenos cristianos. Entonces yo quiero compartirte 12 principios. ¿Cómo ser buenos cristianos? Porque no podemos ser cristianos errantes. No podemos ser cristianos de opinión, de palabra. Integridad es que lo que digo lo hago. Que lo que tengo coherencia entre mis acciones y con mis palabras. Soy una persona congruente, con fuertes principios morales y espirituales. ¿Está conmigo? Entonces vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12. ¿Le parece? Abra su Biblia. Quiero invitarlo a que abra la palabra del Señor para que leamos la palabra en esta mañana y podamos aprender juntos esta rica enseñanza. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de aquella casa, de casa en casa. Versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Diga conmigo, dígale al que está a su lado: usted es parte de una familia. Cuando el Señor vive ese momento, dice la palabra que Él designa, que Él llama a un equipo. Él escoge 70. Diga conmigo, el Señor llamó a 70. El hecho de que usted está aquí, usted no está aquí porque usted quiso venir. Usted vino aquí por un impulso del Espíritu Santo en su corazón, en su mente y en su ser. Dios lo trajo a su casa. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que entender que Dios quiere que seamos parte de una familia. Diga conmigo, Jesucristo llamó a 70. Cristo hizo un equipo para servirle a Él y servirle a su comunidad, porque el Señor entendía que su comunidad, que su ciudad necesitaba ayuda. ¿Está conmigo? ¿A cuántos llamó el Señor? Diga conmigo, 70. Ahora, esos 70 los envía de dos en dos. Ahora, dividamos 70 entre dos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? 35. ¿Cuántas ciudades pudo abarcar el Señor? 35 ciudades. Porque fueron de dos en dos. Imagine que esos grupos de dos, esas unidades de dos, cada uno de ellos alcanzaron una familia para Cristo. ¿Cuántas familias pudieron alcanzar si las multiplicamos por 35? De 35 unidades, cada una de ellas, digamos que cada uno de ellos pudieron alcanzar 2 o 3 familias. Y cuando los trajeron a Cristo, ¿cuántas personas habrán traído a Cristo? ¿Cuántas? Multiplique, vaya, pongamos que cada unidad de discípulos alcanzó 2 familias. Entonces 35 por 2, ¿cuánto es? 70. Ahora, súmele a eso que cada familia que vino a Cristo alcanzó otras 2 familias.
Entonces, el reino tiene que ser de constante crecimiento. Donde hay vida de fe, tiene que haber multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a un lugar de entretenimiento, venimos a un lugar de formación y que somos parte de una familia. Dígale que está a su lado, usted es parte de esta familia. Oiga bien, hasta el barbero se pelea los derechos por tu cabeza. En una ocasión yo fui donde un barbero y era el barbero que me cortaba el pelo, y ya después dejé de ir y lo traicioné y me fui donde otro. Y ya cuando regresé, como a los 2 meses después, me dijo, te fuiste donde otro, y me cortó el pelo bien feo, casi me daba me golpeaba. Dije, ya no vuelvo. Estaba enojado conmigo el tipo. ¿Cuántos tienen su propio estilista que les hace su estilo de su pelo, de sus uñas? Y usted tiene una persona selecta para eso. Ahora, solo la iglesia no es selecta para nosotros. Venimos a la iglesia de visita nada más. Y el hermano que se sienta a mi lado es un extraño. Ay, es que le tengo miedo porque puede ser que sea hipócrita. Dígale que está a su lado, en la casa del Señor no hay gente hipócrita. Hay gente que está siendo transformada y renovada por la presencia y la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un amén fuerte al Señor. El mundo está lleno de cristianos vagabundos. Y usted no quiere ser un vagabundo más del paquete. Porque ya hay muchos religiosos llenos de opinión que no son parte de una familia. Todos fuimos, el Señor nos creó con esa esencia de ser parte de una familia. Dígale que está a su lado, usted fue creado para ser parte de una familia. Todos debemos ser parte, todos fuimos creados en la creación original. Fuimos creados para ser familia. Por eso la palabra dice en Génesis capítulo 1, versículo 4. Y dejará el hombre, diga conmigo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Diga conmigo, familia. Dios lo llamó a usted a ser parte de esta familia eclesial que está aquí. ¿Cómo se llama esta iglesia? Cuando yo evangelizo, mira que Cristo te ama. Y sí, pero ya voy a la iglesia. ¿A qué iglesia va? No sé cómo se llama. ¿Y el pastor cómo se llama? Para ver si yo lo conozco. Tampoco sé. Imagínese qué bendito cristiano es. ¿Está conmigo? Entonces usted tiene que conocer su iglesia. ¿Cuántos se han hecho parte de esta iglesia? Usted es parte de esta iglesia porque Dios lo trajo aquí. Aquí no lo traje yo. Yo no escogí ser pastor, a mí Dios me puso. Y si usted está aquí es porque yo soy el pastor que Dios llamó para usted. Porque humanamente yo no lo puedo hacer. ¿Está conmigo? Los que amamos a Dios, ¿a dónde estamos los domingos? El que ama a Dios está en la iglesia, en el tiempo que sabe que tiene que estar. No se va para la laundry a lavar la ropa. Cierra su negocio. El dueño de Chicken Filet, ¿es cristiano o es mundano? El dueño de Chicken Filet es cristiano. ¿Y qué hace los domingos? Cierra. ¿Será que pierde dinero? No pierde dinero. Por eso es una de las cadenas hoy que está en el ranking número 1 de crecimiento financiero. Porque el tipo decidió entregarle su empresa al Señor. Él ya murió, pero su empresa vive. Así va a ser tu empresa si tú le crees al Señor y tomas tu iglesia como parte de tu familia y te entregas para tu ciudad. Vas a prosperar financieramente. Usted no sacrifica el domingo. Usted no sacrifique los días de discipulado, los días de encuentro por el trabajo. Entréguele su vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo amén duro, así amén. Diga conmigo, somos MVP Baltimore. No, escuche. Pero si fuera un gol que echara el Barcelona, ¡gol! Si agarran a golpes en los restaurantes y todo, y después lo meten a la cárcel, y el Barcelona no manda un representante que saque de la cárcel al pobre. No manda un representante que le quite los tickets que el policía le dio.
Pero nuestro Rey, nuestro Todopoderoso, cuando tú lo honras, Él no se queda con la honra que tú le das, porque Dios honra a los que le honran. Dígale al que está a su lado: Dios honra a los que le honran. Dios te va a honrar si tú lo honras a Él. Necesitamos ser parte de una familia. ¿Cuántos le dijeron al Señor: Señor, esta es mi iglesia, porque esta es mi ciudad? Entonces, la compasión de Jesús lo movió no solo a hablar. Y el problema que tenemos hoy es eso, que tenemos muchos cristianos religiosos que son buenos para hablar. Y es más, y muchas veces lo que hablan es que critican la iglesia. Dígale al que está a su lado: usted no fue llamado como cristiano para criticar la iglesia. Usted fue llamado como cristiano para predicar la palabra de Dios a la gente que tiene necesidad y que necesita un milagro de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, pues ayúdenme a predicar. Diga conmigo: yo soy parte de una familia. Diga conmigo: yo soy parte de una familia. Debemos tener sentido de pertenencia. Hoy es domingo, las 2 de la tarde. Hoy tengo servicio en mi iglesia. Cuando usted invite a alguien, no le digo: ahí te invito a la iglesia. A la iglesia. ¿Y cómo se llama? No sé. Y el pastor, ¿cómo se llama? Ni idea tengo. Y lo decís con vergüenza. Usted no se avergüence del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna. No se avergüence de dar testimonio de Jesús. No se avergüence de su iglesia. Tiene que ser digno representante de su iglesia. No ser un cristiano vago, porque de vagos cristianos está lleno el mundo. Está lleno, está repleto. Qué silencio. Dígale que está a su lado: es necesario ser parte de una familia. Pero el hombre hace todo lo contrario. Es que sin Dios no podemos hacer nada bien. ¿Está conmigo? Sin Dios usted y yo no podemos hacer nada bueno. Oiga bien, póngase a pensar. Jesucristo dijo: estos están dispersos. ¿Y cuál fue la otra? Desamparados. Disperso es no tener integridad. Es ser desíntegro, sin valor, sin rectitud. Si nos vamos a los parques ahorita a buscar gente para invitarlas a la casa del Señor, allá los encontramos jugando pelota a los ingratos. Con sus tacos de buena marca y todo. Y su esposa y sus hijos encerrados en la casa. Y después de eso del parque se quedan tomando y todo y llegan a la casa haciendo un 5. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: para ser un buen cristiano hay que ser parte de una familia de fe. Dele las 5 a que el hermano que está a su lado. Dígale: usted es mi hermano y usted es mi familia. Y somos parte de esta iglesia que se llama MVP Baltimore. Dígale: y yo tengo sentido de pertenencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ser cristianos definidos. Usted tiene que definirse. No puede andar como hermano errante. Voy ahí a la iglesia a ver qué pasa. No, tiene que tener sentido de pertenencia. Ahí cuando me hagan una mala cara me voy para otra. Cuando no me reciban bien me voy para otro lugar. Eso no es ser cristiano. Número 2. Los envió de 2 en 2. Diga conmigo: de 2 en 2. Para multiplicarse. ¿Está conmigo? Los envió de 2 en 2. Una unidad. ¿Está conmigo? Usted con su esposa es una unidad. Cada uno de nosotros tenemos que ser familias intencionadas a propagar el evangelio del reino en nuestro vecindario. ¿Cuántos viven en medio de un vecindario? ¿Cuántos tienen townhouses así a la par? Así que a la par suya hay un townhouse, hay una casa. Esta semana yo quiero invitarlo a que usted salga de su casa y que haga como Jesús hizo, que el Señor tuvo compasión. Y ahí donde usted escucha los golpes, los maltratos verbales y físicos, donde se está agarrando del pelo la mujer con el papá, donde el padre está maltratando mal al hijo, corra y déles una palabra. Dígales: Dios es bueno, Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar, Dios los va a sacar de conflicto, Dios los va a sacar de guerra, Dios va a traer transformación a su vida. Yo me recuerdo que cuando yo viví en Pensilvania, viví en un parque de trailers.
Yo vivía en una y a la par mía había otra así cerquita, usted sabe, bien cerquita, y como las paredes de la traila son de aluminio, yo escuchaba los golpes de los vecinos, ¡pah!, le hacía, y la mujer llorando. Entonces yo escuchaba y yo me reía. Dije, la está dando maceta. Claro, no estaba en Cristo, pues. Le está agarrando esa vieja, y yo más ponía el oído para oír. Que estaban cachimbeando a la mujer, o se estaban agarrando los dos del pelo. Y luego salían los dos a la calle y agarraba una piedra y le soltaba las pedradas. Y yo me reía, no me metía. Así está la sociedad de hoy. Cuando la gente se pelea en la calle, lo que hace es que agarran el teléfono y graban pudiendo ayudar. Gente que perdió la compasión. Señores, no podemos perder la compasión por nuestro vecindario, por nuestra gente, por nuestra familia, por nuestros hijos. Tenemos que llevar a Cristo a nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que hablar y predicar la palabra de Dios. El mejor mensaje y el mejor consejo que usted puede llevar es lo que Dios estableció en su palabra. Dígale que está a su lado de 2 en 2. Usted con su esposa. Y algún muchacho que está solo, que vino a este país y está solo, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene hermano. Usted es Cristo, tiene un hermano y una madre en esta iglesia. Sin temor a arroparse, sin temor de que nadie le va a hacer daño aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale que está a su lado, a 2 en 2. Número 3. Vayan, les dice el Señor, los envía, los llama primero, llama un equipo, después los envía de 2 en 2 y después les dice, vayan a toda ciudad, al lugar donde él había de ir. Vayan a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Oiga bien, el Señor envía a sus discípulos, pero los envía a un lugar asignado y designado. Cuando el Señor vino, ¿a dónde vino el Señor? ¿A qué nación vino? ¿Vino a los egipcios o vino a los judíos? A los judíos. ¿A dónde usted vive? ¿Cuál es el lugar que Dios le asignó? ¿Cómo se llama su vecindario? ¿Cuál es la dirección de su casa? ¿Cuál es el número? Si su casa es 1523 y la próxima que usted tiene es 1524, ese es su lugar asignado. El lugar a donde usted vive. Donde hay necesidad, o sea, donde usted tiene que llevar el buen evangelio, la buena palabra del Señor. Dígale que está a su lado, nuestro lugar asignado. El Señor vino primero a los suyos. El Señor vino a los judíos. El Señor vino a los suyos, mas los suyos lo rechazaron. Y los que lo rechazaron les dio potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo recibí a Cristo y por lo tanto me dio autoridad y potestad de ser hecho su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar? Amén. Entonces el Señor no vino a perder el tiempo en otra ciudad. El Señor no se fue para Egipto, el Señor se quedó en Jerusalén, en Israel, se quedó ahí, en el terruño al cual Él fue enviado, y ahí Él trabajó, y ahí Él hizo la buena voluntad de su Padre, aunque los suyos mismos lo rechazaron, Él se quedó ahí. ¿Cuántos dicen amén? Lo rechazaron, pero Él se quedó ahí. No se fue a otro lugar, no perdió el tiempo a lugares con gente que no tenía que perderlo. Número 4. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Está conmigo? Entonces la cuarta instrucción que el Señor nos da es que tenemos que ir porque tenemos que ganar. Diga conmigo, ganar. ¿A cuánto les gusta perder? Todos queremos ganar. ¿Sí o no? Pedro estaba frustrado cuando estaba pescando. Pedro estaba pescando, había pescado toda la noche y todo el siguiente día y no había atrapado nada. Y el Señor le dijo, Pedro, préstame tu barca y ahora vas a ver lo que yo puedo hacer con tu barca y con tu vida. A veces nosotros nos frustramos porque queremos alcanzar cosas en nuestra fuerza. Nos frustramos porque queremos hacer cosas de una manera acelerada y nos olvidamos de todas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Queremos alcanzar cosas sin Dios.
en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, y no tomamos en cuenta al Señor. ¿Está conmigo? Nuestra labor como cristianos es ir y ser de bendición a donde sea que usted esté, para ganar para el reino del Señor. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que usted está en una conversación con alguien, háblele de Dios. Cuando yo voy donde mi barbero, yo le hablo del Señor. Le digo, mira, te invito a la iglesia. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Es que trabajo los domingos, pastor. No, no te preocupes. Que si vos apartás y sacrificás un momento, Dios te va a bendecir este momento que vos sacrificás. Y por lo tanto Dios te va a bendecir. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, cuando usted obedece la palabra, dígale al que está a su lado, cuando usted obedece la palabra, usted se vuelve un buen cristiano. Tenemos que obedecer los principios, los rudimentos de la palabra. Y en otras palabras, los principios sencillos, por muy sencillos que parezcan, tenemos que obedecer la palabra, porque la palabra consigo trae bendición. Dígale al que está a su lado, cuando obedecemos la palabra trae bendición a nuestras vidas. Entonces el Señor les dice a los discípulos, la mies es mucha, los obreros pocos. Diga conmigo, la mies es mucha. Dígale al que está a su lado, la mies es mucha. ¿Cuántos han visto la película de Hacksaw Ridge? Así se dice. No sé si puedes poner una imagen en la pantalla. ¿Cuántos han visto esa película de Hacksaw Ridge? O sea, o en otras palabras, hay una película que se llama Hacksaw Ridge, que es un muchacho adventista que se enlista en el ejército de los Estados Unidos y él no quiere tomar arma porque él no quiere violentar sus principios cristianos. Él quiere ir a Vietnam, pero ir a ayudar como asistente médico, como médico, para ir como un rescatista. ¿Está conmigo? Él quiere ir a Vietnam a rescatar gente. Él no quiere ir a matar gente. El buen cristiano viene a la iglesia y se va de la iglesia a su casa, a su comunidad, a su pueblo, no a hablar mal de la iglesia, sino a bendecir de lo que escuchó en la iglesia. ¿Sí que está conmigo? Entonces este hombre va, y cuando él va al campo de batalla, los oficiales se burlan de él porque el tipo no tiene arma, no tiene fusil, simplemente un botiquín de medicamentos. Y cuando los soldados suben al risco arriba, los japoneses están metidos en las cuevas, y cuando la marina bombardea ese risco, nadie de los japoneses muere porque están escondidos, están metidos en sus cuevas. Y cuando el ejército americano sube, salen todos los japoneses y los acaban a todos. Entonces el rescatista entra cuando hacen un nuevo bombardeo porque se dieron cuenta que estaban perdiendo la batalla. Y el rescatista, en medio del bombardeo, vino, tomó heridos y los trajo a la orilla del risco para poder salvar sus vidas. Señores, necesitamos tomar una postura de rescatistas espirituales para que ese divorcio que está a punto de divorciarse no se divorcie, para que el enfermo que está a punto de morir no se muera. Dígale que está a su lado, voy a ir y voy a ser de bendición a mi comunidad, a mi ciudad, a mi vecindario, porque yo soy el milagro de mi ciudad. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que hoy tenemos muchos cristianos llenos de opiniones. Somos buenos para opinar de la palabra. Yo opino esto y yo opino lo otro, pero no hacemos nada por nadie ni por nada. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, usted va a ser un buen cristiano. Número 5. El Señor le da otra instrucción y les dice, vayan, yo os envío como corderos en medio de lobos. Diga conmigo, corderos en medio de lobos. Un cordero es un animal indefenso. No es un animal de ataque. Es un animal que fue dado para multiplicarse. Es un animal humilde, es un animal pasivo. Es un animal que no es fuerte. Pero el Señor nos manda a que vayamos como corderos. Dígale que está a su lado, cordero. ¿Está conmigo? En medio de lobos. El cordero no se come al lobo, el lobo se come al cordero. Eso es lo natural de la vida. Pero el Señor nos manda que vayamos, dígale que está a su lado, como corderos, en medio de ¿qué? Lobos. ¿Cuántos corderitos hay aquí?
Hágale como cordero. Entonces, ¿qué es usted en medio de esta sociedad que muere pasivamente, lentamente? ¿Cordero, lobo o no sé qué es? Porque hay muchos cristianos, entre comillas, que son buenos para dar malos consejos y estorbar el crecimiento espiritual de aquellas personas que empiezan e inician a caminar en el camino del Señor. Hay muchos cristianos así. ¿Cuántos conocen más de alguno? Yo conozco a varios. Que vienen a la iglesia y te critican, te señalan, y si te agarran en un consejo, te dan los peores consejos del mundo para truncar tu fe y que no avances en el camino del Señor. Es que mucho tiempo pasan en la iglesia. No es necesario ir tanto a la iglesia. Dígale al que está a su lado, si es necesario ir mucho a la iglesia. Porque a medida yo me congrego, a medida yo estoy siendo formado. A medida yo me congrego, a medida estoy aprendiendo y conociendo la palabra de Dios para que mi vida sea transformada. ¿Está conmigo? Usted y yo no podemos ser cristianos que de vez en cuando nos acordamos, frecuentamos la iglesia. Usted no venga a la iglesia cuando se acuerde. Usted venga a la iglesia siempre porque usted lo necesita. Cuando usted viene a la iglesia, usted no le hace un favor a la iglesia ni un favor al pastor. Usted está siendo bendecido porque usted le entregó ese tiempo al Rey de Gloria, al Señor de señores. Porque esta iglesia no la puso el hombre, esta iglesia la puso el Señor para usted y para bendecirlo a usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero diga amén, pues diga conmigo amén. Eso. Corderos en medio de lobos, dando buenos consejos. Si nosotros decimos conocer la palabra de Dios, tenemos que ser buenos consejeros. Si usted toma a una persona, aconséjelo bien, fórmelo bien. Si usted tiene hijos, fórmenlos con los principios de la palabra de Dios. Cuando usted tiene un hijo, ¿cómo lo forma? ¿Le da malos consejos o buenos consejos? Buenos consejos. Un buen cristiano da buenos consejos. Habla bien de su iglesia. Diga conmigo, yo voy a hablar bien de mi iglesia. Usted tiene que hablar bien de su iglesia, bien de sus pastores. Usted tiene que ser un cordero. Está conmigo, sabio, que no pelea en su propia fuerza. Significa, cordero en medio del lobo, significa que yo confío totalmente en Dios, Dios en mí. ¿Sí me doy a entender? Oiga bien, Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio, Señor, si no saben. Y él le dijo, no se preocupen, ustedes van a hablar lo que yo les dé que ustedes hablen. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, usted va a hablar lo que Dios ponga en su corazón que usted hable. Entonces, el mundo está repleto de malos cristianos. ¿O es mentira? ¿Cuántos sabemos que hay una multitud de malos cristianos? Infinidad, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser buenos cristianos, verdaderos cristianos. Y estos principios nos van a ayudar porque fueron dados por Cristo y están escritos en su palabra. Y el Señor se sometió a su palabra hasta en los más mínimos detalles. ¿Será que podemos someternos a los mínimos detalles de la palabra del Señor, a los más fáciles, a los principios más sencillos? Si lo podemos hacer, lo podremos hacer en lo más difícil. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguimos o paramos? Número 6. No llevéis bolsa, no llevéis alforja, no lleve calzado y no saludéis a nadie por el camino. Está bien. Dígale que está a su lado, no lleve alforja, no lleve bolsa. O sea, no hay forma de bendecir a la gente que reemplace la palabra de Dios. ¿Está conmigo? El más grande consejo que tú le puedes dar a alguien es lo que está escrito en la palabra del Señor. Cuando usted aconseja a alguien, usted
no diezme. Eso no es consejo. Eso es maldición sobre una persona. Cuando usted aconseja a alguien, dígale, diezme porque Dios lo va a prosperar y Dios lo va a bendecir porque está escrito en la palabra del Señor. Usted no le diga a alguien, mira, ahí de vez en cuando que tú vayas a la iglesia está bien. No, dígale como está escrito. No dejándonos de congregar como tenemos por costumbre. Dígale al que está a su lado, no podemos dejar de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra del Señor nos direcciona a ser obedientes para que la palabra nos pueda funcionar. Y una de las instrucciones que Cristo le da a sus discípulos cuando los envía a predicar el evangelio es que no lleven bolsa ni alforja. O sea, no hay estrategia humana, no hay psicología, no hay otra cosa que pueda bendecir a la gente más que la palabra de Dios que tú les puedes dar. Yo veo muchos que agarran un farol y se ponen a predicar en la calle. Eso está fuera de orden bíblico. El evangelismo personal es que tú te sientas con alguien y le das un consejo al corazón a esa persona. Oras por esa persona. Eso es un compartir mutuo, es acercarse, es oír los problemas que la persona tiene, es discernir en qué tú le puedes ayudar, en qué tú puedes colaborar en su vida. ¿Cuántos nos vamos a sentar con alguien y vamos a tratar de examinar sus necesidades? Siéntese con las personas, converse con ellas, pregúntele, ¿cuáles son sus necesidades? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? Mire que estoy pasando este problema y este problema, no sé cómo hacer. Mira, la palabra del Señor dice que Él es luz. Y que si tú lo tomas a Él en tu corazón, Él te va a iluminar y Él te va a dar la respuesta. ¿Está conmigo? Por eso el más grande consejo que usted puede llevar esta tarde es que usted vaya y le hable de Dios a la gente que usted conoce y que sabe que necesita de Dios. Porque estar desamparado es no tener a Dios en el corazón. Si nosotros hacemos esto, esta iglesia va a estar llena el domingo, el próximo domingo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegrarían que la iglesia estuviera llena? Como cuando viene Bad Bunny, ¿va? El perrito malo. Cuando viene el cantante, el artista, se llena el escenario. Se llena ahí y vos te pones de pie ahí. Ahí no ocupas que te inviten. Ahí compras el boleto y no te importa lo que vale y vas. Y luego cuando salís quebrado y con resaca. Número 7. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasa a esta casa. ¿Está conmigo? Entonces un buen cristiano bendice. Un buen cristiano habla bien. Un buen cristiano tiene un buen léxico de palabras. Un buen cristiano inspira fe en una mesa. No es de esos locos que agarran la mesa para chismear y hablar mal de la gente. No pierde el tiempo en eso, porque eso es de personas que no tienen visión, porque no tienen temas de conversación. Cuando usted se vaya a una casa, visite un hogar, hable fe, inspire fe. Y si usted mira que no hay comida en el pan, usted dígale, Dios suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Donde usted vea que hay enfermedad, usted dígale, por la llaga de Cristo tú eres sano. Donde hay problemas, usted dígale, el Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Vamos a ser inspiradores de fe. A donde sea que usted vaya, hable fe. Y cuando usted ve que hay alguien que comienza a caminar en los caminos del Señor, inspírelo a que siga caminando en fe. Pero hoy tenemos unos cristianos abuesos que miran a los muchachos que empiezan a caminar en fe y los miran que diezman y ofrendan. ¿Y cuánto ganas a la semana? Tanto. ¿Y cuántos días más? Tanto. Te están robando el dinero. Él no solo está sembrando. Y está tomando de la cobertura de Dios.
En cualquier lugar donde estéis, decid primeramente paz a esta casa. En una ocasión, cuando yo empezaba y hacía mi grupo de amistad en mi casa, yo me recuerdo que empecé a hacer mi grupo de amistad como en el 2012. Siempre hemos tenido grupos de amistad en mi casa desde el 2012 o mucho más antes. Y me acuerdo una ocasión que un señor venía a la casa de paz y yo empezaba. Yo cuando prediqué en mi primer grupo de paz, en mi primer casa de paz, porque tenemos grupo de celular en nuestra casa, yo me puse mi pantalón de vestir, mis zapatillas, mi chaquetilla así como esta, así bien flaquito, estaba más flaquito, ¿eh? Y los primeros congregantes que nosotros tuvimos a mi casa de paz fue mi esposa y mis 2 hijos. Eliseo estaba muy pequeño, Hazy también. Y cuando yo me paro enfrente de ellos me miraban todos raros y como quien dice, ¿qué le picó a mi papá? Está loco. Y los niños ahí todos que estaban ahí, todos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tiene este señor? Ya dejó de pelear, ya dejó de quebrar la cerveza, ya dejó de quebrar los teléfonos. Ahora dice que está leyendo la Biblia. Entonces, en ese tiempo empezó a congregarse un señor a mi casa. Y cuando el señor venía, primero agarró confianza y ya después se ponía a hablar contrario, hablaba cosas raras, cosas contrarias, hablaba contra mi pastor y todo. Y yo como cristiano que quería ser buen cristiano, dije yo, este viejo realmente está loco. Y un día yo discutí con él y le dije, mira, yo no sé cómo es que vos sos buen cristiano y andás en ese carro todo viejo, le dije. Y se ofendió y salió y me dijo, entonces vine yo y cuando yo le cerré la puerta dije, padre, que este hombre no vuelva a entrar a mi casa porque solo viene a hablar mal. Desde ese momento nunca regresó a mi casa. Usted nunca permita que gente que venga a escupirle maldición, nunca los permita en su hogar. Usted permita, tenga conversaciones de paz, conversaciones sabias, conversaciones divinas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 8. Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Oiga bien qué lindo esto. La palabra dice que cuando usted es parte de un equipo, cuando usted se arropa en una iglesia, cuando usted es una familia y cuando usted sale en unidad en el área asignada que se le fue asignada por Dios, que es ahí donde usted vive y a donde usted está, y usted predica la palabra, porque usted sabe que la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces usted predica la palabra y usted dice, pasa a esta casa. Pasa a esta casa significa que usted va a bendecir. Y la palabra dice que si a usted lo reciben, la paz que está en usted reposará sobre esa gente a la cual usted va. ¿Está conmigo? Lo que significa que muchas veces, a veces nosotros andamos buscando milagros, pero el problema es que no tenemos, el milagro es usted. Usted es el milagro para su vecindario. Usted es el milagro para su familia. Usted es el milagro para su esposo. Usted es el milagro para los suyos. Diga conmigo, yo soy el milagro para mi comunidad, para mi ciudad, para mi familia. Usted es el milagro. Y lo que Dios ha depositado en usted va a ser depositado en aquellas personas que lo reciban. Lo que Dios deposite en usted será depositado en aquellos que lo reciban y le abran las puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted es el milagro de su vecindario. Si a usted viene gente, usted es el milagro. Diga conmigo, yo soy el milagro. Vamos, repítalo conmigo. Diga conmigo, yo soy el milagro. Diga conmigo, yo soy el milagro de mi familia. Diga conmigo, yo soy el milagro de mis amigos. Diga conmigo, yo soy el milagro de mi comunidad. Vamos, ayude. Diga conmigo, yo soy el milagro. Diga conmigo, no tengo que buscar milagros porque yo soy el milagro. Dígale al que está a su lado, yo soy el milagro. Vamos, dígale al que está a su lado, yo soy el milagro. Vamos, ayúdeme acá. Dígale al que está a su lado, yo soy el milagro de mi comunidad, de mi familia, de mi ciudad. Yo soy el milagro. Entonces, cuando usted lo recibe, lo que está en usted reposará sobre esa gente. Pero tenemos que llevar a Cristo. Por eso no podemos ser malos cristianos.
Un mal cristiano no tiene sentido de pertenencia en una iglesia. Viene a la iglesia de vez en cuando, a ver qué pasa, a ver qué sucede. No quiere compromiso con la iglesia. Si no tienes compromiso con la iglesia, no tienes compromiso con Dios. Por eso es que cuando un hombre se casa, diga conmigo matrimonio. Levante el anillo así, los hombres que tienen ahí. Levante su anillo así, hágale así. Levante el anillo así, haga así el anillo. Diga conmigo matrimonio. El matrimonio para muchos hombres es muerte. Le huyen al matrimonio. Mujeres, yo les aconsejo que cuando un muchacho las enamore, dígale: ¿estás listo para casarte conmigo y estás listo para mantenerme? Porque a mí no me andes cobrando renta, dígale. Porque te vas a casar conmigo. Y usted tiene que decir, y la Biblia dice, mujeres, digan conmigo, la Biblia dice, y el hombre dejará a su padre. Primero la Biblia dice, y el hombre, no dice la mujer, dice, y el hombre. Porque es el hombre que busca mujer, no la mujer busca hombre. Entonces, damas, usted no puede tomar la posición de buscar hombre. Usted no ande buscando hombre. Usted espera en el Señor, al príncipe que Dios le va a traer. Porque si usted busca hombre, usted va a terminar desgraciada con un capataz que le va a esclavizar toda su vida. Y el mundo está lleno de capataces que están en una familia, que agarran a la mujer como una esclava, y eso es real hoy. Hay mujeres que trabajan y mantienen al marido. El marido bien vestido, bien comido, y la mujer mal vestida y mal comida. El chequecito que agarra la pobre es para pagar la renta, y a ella no le queda nada. Tiene que llevar lonchecito, huevitos fritos y frijolitos. Hello. Dígale que está a su lado, hay que ser buenos cristianos. Entonces, ¿qué yo necesito hacer para ser buen cristiano? Obedecer la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que tengo que tener sentido de pertenencia. Dígale al que está a su lado, tóquelo así. Si lo mira y dormido, dígale: usted tiene que tener sentido de pertenencia. Y pregúntele: ¿pertenece usted a esta iglesia, sí o no? Usted viene acá para recibir de Dios, para que el Señor le dé una palabra, para poder aprender a cómo hacer las cosas en nuestra vida de fe. Yo no vengo aquí para sentarme como gran filósofo así. Lo que dijo no está bien. Ahí la regó, ahí dijo, habló mal. No, para eso mejor se hubiera quedado en su casa viendo televisión. Diga conmigo: yo vine a la casa del Señor a ser instruido por Dios, a conocer la palabra, para que Dios me bendiga y yo poder ser de bendición a donde yo vivo, a donde yo voy. Come on, diga conmigo: yo vine a la casa del Señor porque esta es la casa de Dios y vine para ser de bendición. Dele un aplauso a la gloria del Señor. Aleluya. La recompensa que este mundo tiene son los hijos de paz. Y somos hijos de paz porque Cristo está en nuestras vidas. Nuestra intención es llevar paz. ¿Cuántos dicen amén? Su intención cada vez que usted comparte con alguien tiene que ser llevar paz. Diga conmigo: yo voy a llevar paz. Pero tenemos que ser ovejas, corderos en medio de lobos. Tenemos que tener sentido de pertenencia. Jesucristo, cuando miraba una ciudad, dice la palabra, Lucas capítulo 19, versículo 20, que el Señor lloraba por las ciudades. Dice que cuando él iba a entrar a Jerusalén, el Señor se detuvo y miró la condición de la ciudad, porque las ciudades tienen un espíritu gobernante, un espíritu satánico que gobernaba. Entonces el Señor miró sobre Jerusalén un espíritu de religión que no los permitía ver el tiempo de su visitación. Y dice la palabra que Jesucristo se detuvo y lloró por su ciudad. Diga conmigo: Cristo lloraba por las ciudades.
Cuando el Señor miró a Corazín y Betsaida, el Señor dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Entonces el Señor miró a Jerusalén, y el Señor miró la dureza del corazón de las personas que vivían en Jerusalén. El Señor no quería que lo mataran, porque eran los suyos, eran los cuales Él había venido a rescatar, pero ellos lo rechazaron. Un buen cristiano es sensible a las necesidades de su ciudad. Cuando nosotros salimos por estas calles en esta ciudad de Baltimore, ¿qué vemos? Pobreza, necesidad, gente desempleada que día a día el número va incrementando poco a poco, gente en adicción. ¿Cuántos nos vamos a parar y le vamos a decir a alguien: Cristo te ama? El Señor puede transformar tu vida. ¿Cuántos vamos a pensar de esa manera diferente? Que el hecho de que estemos aquí en la casa del Señor no nos excusa de no predicar el evangelio. Cuando usted viene a la casa del Señor, no es que me estoy no me estoy evadiendo de responsabilidades que tengo. Me congregué hoy, sí. Aunque no me reciban, aunque me rechacen, aunque me critiquen, aunque hablen mal de mí, no importa, porque yo fui llamado a predicar la palabra. Dígale al que está a su lado: usted fue llamado a ser de bendición. Señor Jesús. Y me faltan dos, y ya ahorita termino, no se preocupe. Versículo 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. ¿Sí ve? Hay gente que Dios ha preparado para ti. Hay personas que están listas para escuchar tu buen consejo. ¿Cuántos se alegran por eso? Dígale al que está solo: hay personas que Dios ha preparado para que tú les prediques la palabra. Hay personas que Dios ha preparado para que sean tus discípulos. Usted sabe que usted tiene que ser discípulos. Porque el mandamiento del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19 es que vayamos y hagamos discípulos. ¿Cuántos vamos a ser discípulos de hoy en adelante? Dígale que está a su lado: usted como buen cristiano tiene que hacer discípulos para Cristo. Ah, no, pero hay unos cristianos desgraciados y religiosos que lo que hacen, que aquellos que comienzan a caminar en los caminos del Señor los malaconsejan y los sacan de la iglesia y los vuelven discípulos de Satanás. Escucha raro, pero es la verdad. Diga conmigo: sal. Diga conmigo: sal. ¿Qué hace la sal? Preserva. Diga conmigo: la sal. ¿Qué es lo que preserva la vida? La palabra de Dios. Hay tres estrategias de consolidación. Tres estrategias de consolidación para que alguien pueda permanecer en Cristo. Número uno es preservación. La preservación de la vida de un cristiano solo lo puede hacer la palabra. Usted va a vivir saludable, fuerte y bendecido y prosperado si usted permanece en la palabra. Y cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que ser salado, preservado en sal, y la sal es la palabra. Otra estrategia de preservación se llama entretenimiento. El circo entretiene a la gente, pero la iglesia preserva. Si usted quiere algo así espantoso, algo así como que lo haga reír y chiste, hay que ir a un circo. ¿Está conmigo? Si usted quiere un altar con música y luces multicolores porque la quiere pasar bien, hay que ir a un circo. ¿Está conmigo? Pero aquí estamos para ser preservados, enseñados, instruidos a través de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor golpea muchas veces y lastima. ¿Acaso no dice Isaías capítulo 30? Es pues la palabra como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. Si usted vino con un invitado especial, y si el invitado especial o le dice: mira, lo que dijo el pastor no está bien, usted dígale: estuvo poderoso. Dígale: eso era necesario, porque si te dolió, quiere decir que era para ti. El problema es que cuando nosotros
Cuando te duele algo, lo que te tenés que hacer es decirle: gracias, Señor, porque me hablaste. Porque cuando la sal se aplica a la herida, usted va a decir: ay, ay, ay. Entonces, cuando usted salga, no se vuelva compinche con el que habla mal. Usted dígale: era necesario, porque la palabra era necesaria. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo a Pedro? El Señor viene, va y se reúne con los discípulos. Dice: vengan, discípulos, vengan, chicos, aquí vengan. Miren, Lucas capítulo 9. Me es necesario subir a Jerusalén, pero cuando yo suba, voy a ser rechazado por los ancianos. Voy a ser escupido, voy a ser latigado, me van a crucificar, me van a matar, pero al tercer día resucitaré entre de los muertos. El Señor le hablaba a sus discípulos un lenguaje de sacrificio, un lenguaje de entrega. ¿Y sabe qué le dijo Pedro al Señor? Dice una traducción que Pedro reprendió al Señor y le dijo: Señor, vení. Lo apartó de los discípulos y le dijo: Señor, vení acá, Señor. Señor, que no te acontezca tal cosa, Señor. Qué bárbaro, ¿cómo tú vas a ir a la cruz del Calvario? ¿Cómo tú te vas a sacrificar, Señor? Le dijo: mira, Señor Jesús, ten compasión de ti mismo. Señor, no es necesario que te sacrifiques. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Cállate, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de arriba, sino en las de la. Entonces, cuando un hermanito le diga a usted: mire, no diezme, dígale: cállate, Satanás. Cuando alguien le diga: no vaya a la iglesia, que no es necesario, dígale: cállate, Satanás. Cuando alguien le diga: es que no es necesario orar a las 4:30 de la madrugada, dígale: cállate, Satanás. Es que ya estoy cansada del grupo de amistad de los hermanitos, y dígale: cállate, Satanás. Toda persona que le hable en contra del sacrificio, mándelo a callar. Porque la vida de fe, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, es una vida sacrificial. Es una vida de entrega, donde tú mueres para ti mismo y vives para los demás. Por eso Jesucristo dijo en la palabra: aquel que quiera ser mi discípulo. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos queremos ser discípulos de Cristo? Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Cuántos nos vamos a negar a nosotros mismos? ¿Cuántos nos vamos a negar a ir a Virginia Beach y no vamos a sacrificar la iglesia? Ah, no, pero sacrificamos la iglesia y nos vamos para la playa. Qué silencio. Sacrifique para el Señor, porque la vida de fe es una vida de sacrificio. Yo sacrifico algo por Dios. Y cuando tú sacrificas algo por Dios, Dios dice, como le dijo a Abraham, como Dios le dijo a Abraham cuando sacrificó a Isaac: y Abraham, ahora conozco que eres hombre de fe. Así hablará el Señor de ti cuando hagas sacrificio por él. Y el Señor dirá en el cielo: ahora conozco que eres una familia de fe. Ahora entiendo que eres alguien de fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor dice: miren, cuando ustedes lo reciben en una casa, en una familia, quédense ahí, no se vayan. Cuando a usted una persona la recibe, cuando a usted lo reciben como hijo de Dios, comparta con esa persona. Inviértase en ella. Dele sus mejores consejos, dele su mejor ayuda. Pero si lo sigue a usted, el Señor no perdió tiempo con gente. El Señor se enfocó en gente que realmente quería hacer cambios radicales en su vida. Cuando el Señor miró a las multitudes, les dijo a la multitud: un momento, chicos, un momento ahí. Si alguien de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguense y síganme a mí. Ustedes tienen que ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Diga conmigo: el bautismo de Cristo. ¿Y cuál es el bautismo de Cristo? La cruz del Calvario. ¿Y qué se crucificó en la cruz? El cuerpo del pecado. ¿Y cuál es el cuerpo del pecado? La naturaleza pecaminosa que está en usted, que lo llama al deseo, que lo llama a la irresponsabilidad, que lo llama a la falta de compromiso. Que muchas veces queremos vivir como cristianos errantes,
como cristianos vagabundos en la vida, sin compromiso y sin nada. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con esto. Tenemos 3 minutos más. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dígale al que está a su lado: donde a usted no lo reciban, sacúdase el polvo. Cuando tú hables de Dios con alguien, sacúdete el desprecio. Cuando a ti te rechacen, sacúdete el rechazo. Mantén la vida de Dios que esté en ti intacta. Cuando yo fui a evangelizar la primera vez, cuando yo fui a evangelizar con el equipo de evangelismo de la iglesia, yo fui con vergüenza. Yo te sentía mucha pena, no les miento, yo sentía mucha pena. Pero yo había leído una palabra que decía, que nuestro Señor Jesús, que le dijo eso, dice: ustedes me niegan delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y los ángeles que están en los cielos. Y cuando yo sentía esa vergüenza, esa palabra venía a mi mente y perdía la vergüenza. Y vine yo y me acerqué a un señor mayor y le dije: mira, Cristo te ama, Dios hizo esto en mi vida. Y me dijo: vos estás loco. Me dijo: quítate de ahí. Y me tiró la puerta, la cerró de un solo, y luego me echó el carro encima y salió patinando llanta. Yo me quería ir corriendo para mi casa. Dije yo: y yo pensé, ¿qué ando haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Y el Espíritu Santo en ese momento me habló y me dijo: no, quédate, seguí predicando la palabra. Enfócate en los jóvenes y en los niños. Ya no perdí el tiempo con gente cabezona que no quería, con religiosos viejos, amargados. Ya me enfoqué en los jovencitos. Y miraba a un jovencito y lo miraba que salía de la tienda y le decía: mira, Cristo te ama. Y me decía: sí, yo soy cristiano. Mira, ya conversaba con ellos, lindas conversaciones de 15, 20 minutos, y yo me sentía pleno y satisfecho. El Señor dice que la gente estaba esparcida. Diga conmigo: esparcida. Una persona que esté esparcida es una persona con vacíos existenciales adentro de sí. No está íntegro en sus partes, no es pleno. Es una persona que no es plena. Es una persona que se emborracha, pero luego se levantó el siguiente día y se sintió vacío. Fue al nightclub en la noche y bailó la cubana y todo eso, y se levantó el siguiente día y se sintió vacío. No hay nada, no encontró nada que lo pudiera satisfacer. Pero cuando vino a Cristo encontró la satisfacción total. Dígale al que está a su lado: solo en Cristo podemos ser satisfechos. La plenitud más grande que tú puedes alcanzar en la vida es predicar de Cristo. Es tomar la palabra de Dios como tuya y hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a hablar la palabra del Señor? Cuando tú hagas eso y tú mires que la palabra tiene poder de bendición a la gente, tú vas a ser una persona plena. Diga conmigo: voy a ser pleno. Pleno porque bendices a la gente, pleno porque llevas la palabra, pleno porque llevaste el milagro donde había necesidad de un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo soy el milagro de mi vecindario. Y por último el Señor les dice: sanad a los enfermos. ¿Sí ve? Ahí está el milagro. El milagro se gesta cuando nosotros, diga conmigo, somos parte de un equipo. Diga conmigo, tenemos sentido de pertenencia. Cuando somos una unidad, cuando entendemos que los obreros son pocos y la mies es mucha, cuando predicamos la buena palabra, cuando llevamos el mensaje de paz y no de crítica. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos reciben y cuando nos quedamos ahí donde nos reciben, entonces el milagro se manifestará. Dígale al que está a su lado: usted es el milagro. Usted es el milagro. Mire al que está a su lado y dígale así con una mirada bien seria: tú eres el milagro. Dígaselo ahí en su cara. Dígale: usted es el milagro. Usted es el milagro de su familia. Usted es el milagro de su empresa. Usted es el milagro de su hogar, de sus hijos. Usted es el milagro. ¿Qué queremos ser?
¿El milagro o la desgracia? Si queremos ser desgracia, vayamos a chismear. Vayamos a hablar mal. Vayamos y hablemos incredulidad, negatividad. Pero si queremos hacer el milagro, vamos y hablemos fe. Si queremos hacer el milagro, vamos y llevemos la paz. Si queremos hacer el milagro, vamos y llevemos esperanza. Diga conmigo, yo voy a llevar fe. Yo voy a llevar esperanza. Si queremos hacer el milagro, profeticemos a donde hay necesidad. ¿Cuántos vamos a hacer el milagro? Diga conmigo, yo soy el milagro de mi ciudad. Diga conmigo, yo soy el milagro de mi familia. Vamos, levante sus manitos al cielo y diga conmigo, yo soy el milagro. Póngase de pie. Dígale al que está a su lado, yo soy el milagro. Usted es el milagro ahí donde usted está. Usted es el milagro. Levante sus manitos al cielo y dígale, Señor, yo soy el milagro.